Hola, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Alison Castro y como parte de la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, el día de hoy vamos a abordar el tema de carbohidratos. Como puntos a tratar el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos, ATP, NADH, NADPH, FADH, glucólisis y ciclo de Krebs. Los carbohidratos, también denominados hidratos de carbono o carbono hidratados, son la principal fuente de energía del organismo. Estos se encargan de brindar toda esta energía que va a ser utilizado para todas nuestras actividades diarias, ser reserva energética por medio del almidón y el glucógeno, el cual lo podemos encontrar en el hígado y en los músculos, y además ayudan a formar estructuras como las paredes vegetales. Estos se encuentran formados por un átomo de carbono, una molécula de agua, siempre y cuando este exponencial sea a la n. N debe ser igual o mayor a 3. Los carbohidratos se dividen de acuerdo a su longitud, por lo que tenemos en su clasificación monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos, desde las estructuras más simples a las más complejas respectivamente. Los monosacáridos son las unidades más pequeñas o básicas. Estas no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más simples. Están formados de 3 hasta 7 átomos de carbono, llamándose así triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas respectivamente. Y se las llama también de acuerdo al grupo al cual se encuentren unidos. Los monosacáridos, estos se van a componer por dos grupos, los hidroxilo, y uno de sus carbonos va a contener un grupo carbonilo, un CO. Dentro de esas podemos mencionar la glicerosa, es una triosa, tetrosas como la eritrosa, pentosas como la lixosa, silosa, arabinosa, ribosa, hexosas como la galactosa, manosa y glucosa. Si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono intermedio, estas van a ser las cetosas. Tenemos una triosa como la dihidroxiacetona, la xilulosa que es una pentosa, ribulosa que es otra pentosa, hexosa como la fructosa y la pseudoheptulosa que es una heptosa. Aquí vamos a diferenciar. Las dos son hexosas, se encuentran compuestas por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. La diferencia se encuentra en la posición del grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono del extremo o en carbono 1, por ejemplo, esta será la molécula de glucosa, mientras que si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono intermedio, como es en este caso que podemos observar que se encuentra en un carbono secundario, esta es la fructosa. Los disacáridos. Los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos por medio de un enlace glucosídico entre dos grupos hidroxilos, en el cual se pierde una molécula de agua y se forma un puente entre el oxígeno. Dentro de ejemplos tenemos la sacarosa, o también llamada comúnmente el azúcar de mesa. Esta se forma por una unión entre una glucosa y una fructosa. La lactosa se forma por la unión de una glucosa y una galactosa. Tiene su importancia debido a que puede producir la intolerancia a la lactosa si no existe la enzima lactasa que la va a degradar en el organismo. La maltosa se forma por la unión de dos glucosas. Estas dentro de las más importantes. Los oligosacáridos son producto de la condensación de 3 hasta 10 monosacáridos. Las enzimas de los seres humanos no las digieren,
Los polisacáridos son producto de la condensación de más de 10 unidades de monosacáridos. Estos pueden ser lineales o ramificados. Si se hallan formados por un mismo monosacárido, se denominan homopolisacáridos y son reserva de energía como el glucógeno y el almidón, o forman estructuras como la celulosa, la quitina y la inulina. Si se encuentran formados por diferentes monosacáridos, toman el nombre de heteropolisacáridos. Bien, uno de los ejemplos es el almidón. Este es un homopolímero de glucosa. Se constituye de amilosa, que es una cadena lineal con estructura helicoidal, no ramificada, con uniones alfa 1 entre los carbonos 1 y 4, mientras que la amilopectina es ramificada y encuentra sus ramificaciones en el carbono 1 al carbono 6. El glucógeno se encuentra formado en su mayor parte por amilopectina y sus gránulos contienen hasta 60.000 residuos de glucosa. La celulosa. Este es un polímero lineal de origen vegetal que conforma las paredes de los vegetales o de las plantas. Además, se encarga de otorgar la fibra a los alimentos y estos no se pueden digerir por las enzimas de los seres humanos y por lo tanto se deben eliminar como tal. La quitina. Se halla en el esqueleto de los invertebrados y en la pared celular de algunos hongos. La inulina. Este es un polisacárido de la fructosa que se halla en las raíces de algunas dalias, tubérculos y el intestino tampoco la puede digerir. La dieta proporciona los carbohidratos, los cuales se digieren mediante la hidrólisis para liberar oligosacáridos y después monosacáridos y disacáridos. Las enzimas localizadas en el reborde en cepillo del epitelio intestinal se encargan o permiten la absorción de los monosacáridos. El transportador SGLT1 está acoplado a la bomba de sodio-potasio, lo que permite que la glucosa y la galactosa se transporten en contra de sus gradientes de concentración. El transportador facilitador independiente de sodio-potasio, GLUT5, permite que la fructosa, al igual que la glucosa y galactosa, se transporten a favor de los gradientes de concentración. Todos los azúcares, como podemos observar, la glucosa, la fructosa y la galactosa, salen hacia los capilares por medio del transportador facilitador GLUT2. Absorbidos. La glucosa. Esta es el principal monosacárido de mayor importancia fisiológica, debido a que, como ya les dije, son fuente de energía. Se va a encontrar dispuesto de diversas maneras. Aquí encontramos la forma lineal, la cual es la unión de una hexosa con una aldosa. Encontramos la forma cíclica, que es la más común y que va a servir para intermediarios metabólicos, y la forma de silla de montar. Como introducción, para ver lo siguiente, tenemos que recordar qué son las reacciones redox o de óxido-reducción. Se habla de que una molécula o un ion se oxida cuando pierde electrones, como podemos ver aquí, o cede electrones. El que acepta o el que gana electrones se denomina el ion o molécula reducido. El ATP o adenosintrifosfato. Este se encuentra formado por una ribosa, una adenina y 3 fosfatos. Cuando este se hidroliza o pierde un grupo fosfato, se va a transformar en adenosindifosfato y va a dejar libre un grupo fosfato. Si este se vuelve a hidrolizar, se va a transformar a AMP y va a dejar libre otra molécula de fosfato. Ya mientras que se habla de que si se fosforila gana un grupo fosfato y pues regresa a su estado ADP o ATP respectivamente.
El NAD o nicotidamida adenina dinucleótido. Este se encuentra formado por una nicotidamida, una adenina. Son dos nucleótidos unidos por grupo fosfato. Cuando un sustrato se oxida, este va a perder 2 hidrógenos, 2 electrones. Y cuando el NAD acepta este hidrógeno, los 2 electrones se va a transformar hacia NADH, dejando libre un hidrógeno. Y aquí está el hidrógeno que ha aceptado. Cuando esta molécula, el NADH, se gana un grupo fosfato, se transforma hacia NADPH, lo cual va a ayudar a la continuidad de las vías metabólicas. El flavin-adenin dinucleótido. En su forma oxidada, el FAD acepta un hidrógeno y electrón de un sustrato y pasa así a ser un intermediario semiquinona, puesto que el FAD no se conforma solo con un hidrógeno, sino tiene que ganar 2. Es por eso que acepta el hidrógeno y otro electrón, pasando así a su forma reducida, que es el FADH2. Dentro del metabolismo general de las macromoléculas tenemos que los carbohidratos, las proteínas y las grasas, por medio de la digestión o absorción, van a catabolizarse y van a llegar hacia el intermediario común, que es el acetilcoenzima A. Este se va a oxidar en el ciclo del ácido cítrico para la obtención de 2 moléculas de dióxido de carbono. La glucólisis. Esta es la principal vía para el metabolismo de glucosa. Consta de 10 pasos que se realizan en el citosol o citoplasma con la finalidad de obtener 2 piruvatos. El primer paso es convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa, en el cual se pierde un ATP, un grupo fosfato, y así el ATP se transforma en ADP. La glucosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfohexosa isomerasa se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta, por medio de la fructosa disfosfatasa, se convierte en fructosa 1,6-disfosfato. Se pierde la segunda molécula de ATP, la cual ha sido convertida hacia ADP. La fructosa 1,6-difosfato es un azúcar bastante grande. Este va a ser desdoblado por medio de la enzima aldolasa en 2 azúcares más pequeños, dentro de los cuales encontramos el fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Como requerimos para el siguiente paso que las moléculas sean iguales, el fosfato de dihidroxiacetona por medio de la triosa fosfato isomerasa se convertirá en gliceraldehído 3-fosfato. Hasta este paso es la fase de pérdida energética, debido a que hemos perdido 2 ATPs. A partir del paso 5, como tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, este proceso que veremos a continuación será duplicado. Así, el gliceraldehído 3-fosfato por medio del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se convierte en disfosfoglicerato. Este fosfato otorga el hidrógeno, el cual va a ser captado por el NAD y se transforma en NADH, y el fosfato por el disfosfoglicerato. Uno de estos fosfatos va a ser otorgado al 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato sinasa. Así tenemos la ganancia del primer ATP. Este fosfato tiene que ser robado, pero para que esto suceda es muy difícil porque se encuentra en un carbono del extremo. Entonces, el 3-fosfoglicerato convierte por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa en 2-fosfoglicerato, y así ya tenemos el fosfato en un carbono intermedio. Este, por medio de la enzima enolasa, se va a convertir en fosfoenolpiruvato, y este fosfato finalmente va a ser robado por el ADP y este se va a convertir en ATP.
Así el fosfenol piruvato por medio del piruvato sinasa se va a convertir en piruvato. Así obtenemos 2 piruvatos porque este proceso se repetía. Entonces tenemos 2 piruvatos y la ganancia total de la glucólisis serán 2 NADH, 4 ATPs, 2 moléculas de agua, 2 hidrógenos y 2 piruvatos. Pero como en la fase de pérdida energética gastamos 2 ATPs, tendremos la ganancia neta de 2 NADH, 2 ATP, 2 aguas, 2 hidrógenos y 2 piruvatos. A partir del 10º paso de la glucólisis, la continuidad de este proceso va a depender de la presencia de oxígeno. En la presencia de oxígeno en la glucólisis aerobia, este piruvato que lo obtuvimos de la glucólisis que se dio en el citosol de la célula va a ingresar hacia la mitocondria y por medio de descarboxilación oxidativa se va a convertir en acetilcoenzima A. Este ingresa en el ciclo del ácido cítrico para oxidarse y convertirse hacia CO2. En condiciones anaeróbicas, el NADH no puede ser reoxidado por medio de la cadena respiratoria y el piruvato se reduce a lactato, lo que es catalizado por la lactato deshidrogenasa. Esto permite la oxidación del NADH, lo que hace posible que otra molécula de glucosa pase por la glucólisis. La capacidad de glucólisis para proporcionar ATP en ausencia de oxígeno es de importancia debido a que permite que el músculo estriado pueda tener un desempeño a cifras muy altas de gasto de trabajo cuando el aporte de oxígeno es insuficiente y permite sobrevivir a tejidos en periodos de anoxia. El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Este es un proceso que ocurre en la mitocondria. Esta es la vía final común para la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia acetilcoenzima A o intermediarios del ciclo, proceso que ocurre en la mitocondria de la célula. Este proceso requiere oxígeno como el oxidante final de las coenzimas reducidas. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico están ubicadas en la matriz mitocondrial, libres o fijas a la membrana mitocondrial interna y la membrana de las crestas, donde se encuentran enzimas y coenzimas de la cadena respiratoria que ayudan en el proceso. Así, el acetilcoenzima A obtenido por medio de la citrato sintasa va a transformarse en citrato. Este por deshidratación, es decir, pierde una molécula de agua, por medio de la enzima aconitasa se va a transformar en cisaconitato. Esta molécula se vuelve a hidratar y por medio de la enzima aconitasa se transforma en isocitrato. El isocitrato deshidrogenasa la va a convertir en oxalosuccinato. Así se transforma el NAD en NADH. El isocitrato deshidrogenasa la va a convertir al oxalosuccinato en alfa-cetoglutarato, perdiendo CO2. El alfa-cetoglutarato por medio del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa la transforma a succinil-CoA y aquí tenemos la ganancia o la transformación de un NAD hacia un NADH porque ha ganado un hidrógeno. El succinil-CoA por medio del succinato tiosinasa se convierte en succinato. Tenemos que el ATP se hidroliza y obtenemos un ADP y un grupo fosfato inorgánico. El succinato, por medio de la succinato deshidrogenasa, se va a transformar el FAD en FADH2 y se transforma así el succinato en fumarato. El fumarato, por medio de la enzima fumarasa, se transforma en malato. El malato, por medio de la enzima malato deshidrogenasa, se convierte en oxaloacetato. Y así el NAD se va a transformar hacia NADH. El oxaloacetato se vuelve a transformar a isocitrato y el ciclo de Krebs vuelve a repetirse. La ganancia total del ciclo de Krebs van a ser
3 NADH, un FADH2, un ADP, 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 hidrógenos. Cada uno de estos equivalentes reductores va a ser enviado hacia la cadena respiratoria y por cada NADH vamos a obtener 2.5 moléculas de ATP, por el FADH2 1.5 ATPs y por el ADP un ATP. Por lo tanto, como el ciclo del ácido cítrico nos proporcionó 3 NADH, vamos a obtener 7.5 ATPs. 1.5 y 1, lo que va a sumar un total de 10 ATP. Por eso se dice que por cada ciclo se obtiene, o por el ciclo del ácido cítrico nos va a brindar 10 ATP. Toda la información fue tomada de Bioquímica Ilustrada de Harper y de coenzimas derivadas de nucleótidos. Algunas de las imágenes. Les invito a revisar Bioquímica Ilustrada de Harper para más información. Mi nombre es Alison Yomara Castro Caicedo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Medicina. Les dejo mi correo por alguna inquietud. Y no se olviden de seguir a EMPI Ecuador en las redes sociales. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido la explicación.